Capítulo 164, tercer día de viaje en barco. Estoy aburrido, refunfuñó Simón, apoyando la barbilla en la barandilla del barco mientras miraba el océano. No hay nada más que agua por todos lados. Desde el reino de Rafios hasta el reino de Eldracia, el trayecto en barco tomaba entre 7 y 10 días, dependiendo de las mareas y del viento. Ahora, en el tercer día, no se veía ni una sola isla, y ni siquiera las aves se dejaban ver por ahí. A veces se ven peces, le dije, señalando hacia un costado del barco. Mira, justo ahí, volando junto a la borda, ¿lo ves? ¿Eso no era un pájaro? Lo que señalaba era un pez que se deslizaba sobre el agua como si tuviera alas, muy parecido a un pez volador. Lo recordaba de las lecciones en la academia. Técnicamente, se trataba de un monstruo. Jajaja, caballero, intervino un marinero que pasaba por ahí, ese es un pez volador paralizante. Son criaturas peligrosas. No pueden atravesar el casco de un barco, pero usan esas aletas como cuchillas para golpear aves que descansan en el agua. Las aturden con una descarga y luego se las comen. Tengan cuidado de no caer al mar. ¿Qué? Con razón digo que el mar no es de fiar. ¿Por qué un pez tiene que volar, El marinero soltó una carcajada antes de alejarse a seguir con su trabajo. En serio, tengan cuidado, advertí a los demás. Si alguno cae al agua, no estoy seguro de que podamos pelear ahí. Si fuera verano habríamos entrenado antes de zarpar, pero con este clima, meterse al agua habría sido una locura. Uf, menos mal que seguimos en primavera, dijo Simón con un suspiro. Además, el único río lo suficientemente grande como para practicar está tan lejos que ni de chiste hubiéramos regresado el mismo día. Va, ya que aquí no hay nada que hacer, ¿por qué no vamos al área de entrenamiento? Buena idea, respondió Arnaud. ¿Vienes, capitán? Simón y Arnaud me miraron esperando mi respuesta, y noté que Gaspar y Marius también se alistaban para ir. El barco tenía 5 niveles, y el tercer piso, contando desde arriba, estaba destinado a los establos y al campo de entrenamiento de los caballeros. Había incluso una puerta que conectaba con el muelle para poder subir los caballos directamente, así que tenía ventanas y buena ventilación. De acuerdo, dije. Un poco de ejercicio antes del almuerzo no nos hará mal. La verdad es que el tercer escuadrón, o más bien mi unidad, no tenía muchas tareas en este viaje. Nos mantenían a bordo por si aparecían monstruos marinos, pero mientras tanto, no teníamos nada que hacer. Por suerte, los caballeros del primer escuadrón trabajaban por turnos, así que había muchos con quienes practicar. Apenas entramos al área de entrenamiento, las miradas de todos los caballeros allí presentes se posaron en nosotros. No me sorprendió, mis hombres eran plebeyos, y a muchos nobles aún les incomodaba compartir espacio con ellos. Simón, enfrentémonos. Gritó uno de los caballeros del primer escuadrón. Entonces, Arnaud, te reto yo, añadió otro. Contrario a lo que pensé, mis subordinados fueron inmediatamente invitados a practicar por varios caballeros. Desde el incidente de la estampida en la capital, su reputación había mejorado, pero no esperaba que tanto. Aunque, ahora que lo pienso, si todos ellos pelean, ¿con quién se supone que entrenaré yo? Los únicos en este barco que podrían ser un reto para mí eran. Bandiere, ¿me concederías un duelo? Dijo una voz familiar. Era el príncipe Ernesto. Por supuesto. Nadie más de su grupo podría ser un rival justo. Será un honor, Alteza. Por allá hay espacio libre. Había escuchado que se había estado entrenando bastante desde que ingresó al escuadrón. Nos movimos a una zona menos concurrida, y al alzar las espadas de madera, ambos sonreímos instintivamente. Hace tiempo que no cruzamos espadas, Bandiere. Desde las clases de la academia, si no mal recuerdo. Así es, Alteza. Veamos cuánto ha progresado desde entonces. Jajaja, prepárate. Allá voy. Ernesto cargó con un grito firme, su espada descendiendo en un tajo directo. Su estilo seguía siendo tan recto y honesto como él, pensé por un instante, hasta que cambió el movimiento y lanzó un corte lateral. ¡Clank!
Desvié su golpe con facilidad, aunque admito que fue una buena sorpresa. Retrocedió de inmediato y se preparó para otro ataque, moviendo la mirada hacia mi costado antes de levantar la espada en diagonal desde el hombro. Era una finta bien ejecutada, aunque demasiado predecible. Sigue pensando mientras finge, le dije con calma mientras bloqueaba su golpe. No fijas la vista en un solo punto. Observa todo el cuerpo del rival. Ernesto apretó los dientes y continuó golpeando. Bloqueé sus ataques varias veces, hasta que, en el momento exacto, solté la presión del bloqueo y dejé que su fuerza lo desequilibrara. Tropezó hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, coloqué la punta de mi espada de madera en la parte posterior de su cuello. He perdido, dijo riendo con una mezcla de frustración y respeto. Por más que entreno, parece que la distancia entre nosotros solo crece. Su progreso es notable, Alteza, respondí. Al menos, en comparación con sus días de estudiante. Qué severo eres, Bandiere, rió. Pero te diré algo, aquí no estoy como príncipe, sino como caballero. Así que, mientras no estemos en un acto oficial, no tienes por qué hablarme con tanta formalidad. Tuve que contener una risa. Era curioso ver cómo Ernesto había cambiado tanto. Antes, cada vez que lo trataba sin formalidades, me lanzaba miradas asesinas. ¿Será que ahora cree que mis viejos modales se debían a alguna influencia oscura? Escuché rumores de que pensaba eso. Probablemente lo dedujo porque el sumo sacerdote también había sido manipulado por la corrupción del dios maligno y asumió que yo pasé por lo mismo. Pero no, en mi caso, mi actitud arrogante fue completamente culpa mía. Y si él pensaba que yo había sido víctima y no responsable, bueno, la verdad me daba un poco de vergüenza. Aún así, no tenía sentido aclararlo. Provocar un malentendido ahora sería inútil. Así que simplemente le sonreí y acepté su propuesta de trato más relajado. Capítulo 165, Llegada al reino de Eldracia. Se ve el reino de Eldracia. La voz del vigía resonó desde lo alto del mástil, justo en el 8º día desde que zarpamos del reino de Rafios. Los que nunca habían viajado por mar salieron corriendo de los camarotes, apiñándose en la cubierta para ver el continente que se dibujaba a lo lejos. Oh, así que eso es Eldracia. Aún así, es increíble que en solo unos días cambie tanto la intensidad del sol, comentó Simón, apoyado en la baranda. Tuvimos suerte con el clima, respondí. Si con el mar en calma ya se siente tanto movimiento, no quiero imaginar una tormenta. Mis hombres, incapaces de quedarse quietos dentro del barco, se habían adelantado desde la popa para ocupar los mejores lugares con vista al horizonte. Como siempre, los primeros en moverse fueron Simón y luego Aran. Aunque se vea cerca, aún falta medio día para llegar, les recordé. Al anochecer deberíamos estar atracando. Será mejor que terminen de preparar el desembarco. Eso ya lo hicimos, jefe. Varias veces. Respondió Gaspar, estirándose. Aún así, qué alivio poder volver a pisar tierra firme. Pero tengan cuidado, intervino Marius con aire serio. Dicen que después de un largo viaje en barco te puede dar mareo de tierra. ¿Qué? ¿Marearte en tierra? Simón soltó una carcajada. Eso ni suena lógico. Marius, que venía de una familia de comerciantes, hablaba por experiencia ajena. Yo, en cambio, nunca había subido a un barco, ni en esta vida ni en la anterior. Así que, aunque había escuchado del tema, no sabía cómo se sentía. No me mareé en el viaje, así que quizá tampoco me afecte al bajar. Tendré que avisarle a Jess cuando lleguemos, murmuré para mí mismo. Desde que lo había convertido en mi compañero, nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Más de una vez, en medio del viaje, estuve a punto de hablarle sin darme cuenta de que no estaba ahí. Me hizo notar cuánto me había acostumbrado a su presencia. Claro, claro. Intervino Simón con una sonrisa enorme. Se notó que lo extrañabas, jefe. Pero no te preocupes, si quieres yo puedo encargarme de esos dulces que guardas en tu bolsa mágica. Para que no se desperdicien. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. Los miembros de la primera división fingieron no haber escuchado nada,
desviando la mirada con una sincronía sospechosa. Respiré hondo. Luego tomé a Simón de la nuca y lo empujé hacia afuera de la baranda. Todo lo que hay en esa bolsa es de Jess. Nada es tuyo, ¿entendido? A menos que quieras probar suerte con esos peces voladores carnívoros, puedo soltarte ahora mismo. No, espera, jefe. Eso no tiene gracia. No creo que pueda nadar hasta la costa desde aquí. Simón se aferró a la baranda, colgando peligrosamente sobre el mar. No pensaba soltarlo de verdad, pero parece que mi agarre fue más firme de lo que pretendía. El resto de mi escuadrón, acostumbrado a estas escenas, ni siquiera se inmutó y siguió contemplando la costa lejana que poco a poco se hacía más visible. Así terminó, de forma relativamente pacífica, nuestro viaje en barco. Cuando el sol empezó a ocultarse, atracamos en el puerto del reino de Eldracia. Nos esperaba una comitiva imponente, al frente, el príncipe heredero Félix, prometido de la tercera princesa Clarice, acompañado de su guardia personal, varios ministros y unos cuantos hombres de túnicas oscuras que parecían magos de la torre. «Son bienvenidos al reino de Eldracia», dijo el príncipe Félix con voz firme y clara. «Soy el heredero al trono. Les agradezco haber viajado tan lejos. En especial a ti, princesa Clarice. Sé que no es fácil dejar tu patria, pero haré todo lo posible para que nunca pierdas esa sonrisa». «Será un honor, Su Alteza», respondió ella con una reverencia elegante. Félix tomó su mano y depositó un beso sobre ella con una naturalidad que dejó sin aliento a varios presentes. Tenía unos 16 años, pero ya superaba el 1,80 m. Su cabello rojizo caía en suaves ondas, y su piel bronceada relucía bajo el sol del atardecer. Vestía ropa ligera y abierta, muy distinta a la de nuestro reino, quizás por el clima más cálido. Pese a su porte varonil, la expresión de sus ojos verdes al mirar a Clarice era de una gentileza sincera. Ella también sonrió con evidente alivio. «Parece un buen hombre», susurró Aran con media sonrisa, lo justo para que solo los de nuestro grupo lo oyeran. Durante el viaje, Clarice había charlado varias veces con nosotros cuando se aburría, y todos coincidíamos en que era una chica adorable, como una hermana menor. Sí. Y si hubiera sido alguien desagradable, su verdadero hermano ya lo habría puesto en su lugar, comenté, mirando de reojo a Ernesto, que estrechaba la mano del príncipe con cordialidad. «El príncipe Ernesto también ha cambiado mucho, ¿no crees?», añadió Gaspar. «Tal vez sea porque ya no carga con el título de heredero». «O tal vez», interrumpió Simón con una risita, «porque el jefe dejó de atormentarlo cada vez que lo veía». «Cierto», añadió Aran. «Antes se peleaban cada que se cruzaban, y ahora hasta parecen amigos». «3 palabras más», dije con voz baja, sin mirar atrás, «y los mando a darse un baño en el mar». Vi un acantilado perfecto para saltar durante la llegada. «¡Ja, ik!», chillaron los 3 al unísono, enderezándose como si un rayo los hubiera atravesado. Incluso los caballeros de la primera división, que iban delante de mí, se tensaron. No entiendo por qué temblaban ellos también. Capítulo 166. Habitaciones compartidas. Nos condujeron hasta la residencia de invitados dentro del castillo real. Era mucho más amplia que una mansión noble promedio, lo suficiente para que todo el cuerpo de caballeros pudiera hospedarse en el mismo edificio. Así como en el reino de Rafios, este tipo de alojamiento estaba diseñado para mantener juntos a los visitantes de un mismo país, facilitando tanto su atención como su vigilancia. «Ahora que lo pienso, es la primera vez que comparto habitación con usted, capitán», murmuró Simón, echándome miradas furtivas mientras entrábamos a las habitaciones asignadas en el 3er piso. Esta vez, como el listado de escoltas que acompañarían a la princesa Clarice se había enviado con antelación, nos habían distribuido por escuadras. «Deberías sentirte afortunado. Excepto ustedes, todos los demás caballeros son nobles, así que serán tratados como tales. Mira, hasta las camas son de buena calidad». «Tiene razón. Vean esto, las sábanas son de seda. En casa solo las usamos en la habitación de los invitados». «Es la primera vez que duermo en algo así», comentó Marius, restregando la mejilla sobre la tela con una expresión de pura felicidad. «Capitán»,
Hoy no hay audiencia, ¿verdad? ¿Puedo salir a dar una vuelta después de cenar? Preguntó Gaspar, ya cambiado del uniforme formal a su ropa de entrenamiento, como si estuviera listo para escaparse. En Rafios, vestir el uniforme bastaba para que cualquiera lo reconociera como caballero, pero esta vez no estábamos en casa. Por supuesto que no. ¿Qué crees que pensarían si los caballeros de otro reino se pusieran a vagar por la ciudad justo después de llegar? En todas partes, las calles nocturnas son el escenario clásico para recolectar información. Exacto, intervino Arnaud. Este país casi no recibe visitantes que no sean comerciantes o enviados oficiales de Rafios. ¿De verdad quieres llamar la atención justo el primer día? Si por tu culpa aumentan la vigilancia sobre todo el reino de Rafios, no tendría gracia, añadió Marius con tono severo. Oye. Hasta yo sé eso. Es como cuando intentas conquistar a una chica, primero tienes que ganarte su confianza, ¿no? Bromeó Simón. Todos lo miramos con cara de incredulidad y hasta Gaspar se quedó sin palabras. No puede ser, que incluso tú me regañes, estoy acabado, suspiró Gaspar. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo que oíste. Los dos comenzaron a discutir por una tontería, como siempre. Mientras tanto, Arnaud, Marius y yo aprovechamos para desempacar y cambiarnos a ropa más cómoda. Aunque eran plebeyos, nuestros caballeros estaban acostumbrados a transitar por los barrios nobles de la capital, así que sus ropas casuales eran de buena calidad. Dens prisa o los dejo atrás, les advertí. La doncella dijo que la cena estaría lista pronto. Seguramente los príncipes y los ministros tendrán un banquete formal, pero a nosotros nos tocará comer como siempre. Si llegan tarde, no se quejen si no queda nada. Espera, capitán. Ya casi estoy. Es tu culpa, Gaspar, por decir tonterías. Discutiendo y apurándose, al fin terminaron de arreglarse. En realidad, aunque llegáramos tarde, era imposible que el reino de Eldracia nos dejara sin comida, pero si los dejaba solos, se pasarían media hora peleando, así que fue una pequeña mentira necesaria. Cuando entramos al comedor del primer piso, ya la mitad del primer escuadrón estaba cenando. Conversaban con educación y apenas se oían los cubiertos chocar, una escena muy distinta a la de nuestras comidas en los cuarteles del tercer escuadrón. No sé, ¿seguro que podemos comer aquí? Susurró Arnaud, algo incómodo al ver tanto porte refinado. Tranquilo, respondí con una sonrisa contenida. No estamos en un banquete, así que no exigen etiqueta formal. Solo come con calma y sin armar escándalo. Las mesas estaban dispuestas en 4 hileras, con una gran mesa central donde se servían los platos al estilo buffet, coloridos, variados, e incluso con frutas frescas, señal de que en este país el clima ya era veraniego. Oye, ¿qué demonios es esto? ¿Esto también se come? Gritó Simón desde la mesa de frutas. Cállate. ¿Por qué gritas? Le reclamé, notando cómo todas las miradas se volvían hacia nosotros. Mire esto, capitán, tiene púas, ¿y este otro? Está cubierto de pelos. ¿Seguro que es comida? El alboroto era por un fruto del dragón y un kiwi, que yo también veía por primera vez en este mundo. El que tiene púas no se come con cáscara. Bueno, tú tal vez podrías, pero no lo hagas. Y el peludo se parte por la mitad y se come con cuchara. ¿Así? ¿Y saben bien? El peludo es dulce y ácido a la vez. El de púas, digamos que tiene un sabor muy suave. Qué curioso, esas frutas no son comunes ni siquiera aquí, comentó una doncella que pasaba con una bandeja, deteniéndose junto a nosotros. Su atuendo, con el abdomen descubierto, me obligó a mirar a otro lado. Era mejor pensar que estaba en una piscina, comparado con un bikini, el conjunto no era tan revelador. Lo sé porque investigué sobre posibles regalos para mi prometida, improvisé sin dudar. Oh, qué considerado. Su prometida debe ser muy afortunada, dijo con una sonrisa coqueta. Era mentira, por supuesto. Pero lo hice porque noté esa misma mirada calculadora que suelen tener las damas que buscan un buen partido. Decir que tenía prometida bastó para que perdiera todo interés.
Quizá en este reino los matrimonios diplomáticos eran comunes, o tal vez se alentaban por razones políticas. En cualquier caso, bajo ese aire alegre y tropical, Eldracia escondía también un rostro astuto y pragmático. Con esa impresión en mente, decidí disfrutar la cena mientras me preparaba mentalmente para la audiencia real del día siguiente. Fin del capítulo.